muchas personas con discapacidad que dicen nada de nosotros sin nosotros. Se refiere a que nosotros no, las personas que no tienen discapacidad, que no decidan por las personas con discapacidad, porque como no tienen esa discapacidad, no saben cuáles son las necesidades que tiene esa persona o ese colectivo. La discapacidad no es si la vas a tener o no, pero el tema es cuándo. El tema es cuándo la vamos a tener, porque todos vamos a tener discapacidad a lo largo de nuestra vida, ya sea porque te quedas ciego, porque te quedas sordo, o porque tienes un accidente, o por la misma edad. De cero al cosmos, un punto de encuentro. Creemos que las estrellas no están solo en el cielo, sino dentro de cada ser que ha tenido el valor de mirar su sombra con amor. Nuestro viaje es colectivo, no importa desde dónde empieces. Tú no eres lo que te hicieron, eres lo que eliges hacer. De cero al cosmos, un viaje hacia lo esencial y humano. Hola, hola, querida comunidad de Cero al Cosmos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Dicen que la vida de un director está hecha de películas, pero la tuya, Claudio, es una historia que podría romper la taquilla del alma. Bienvenido. ¿Quién es Claudio Marcos Capelli? ¿Qué tal, Mario? Bueno, muchísimas gracias por la invitación para estar aquí en tu programa. Y bueno, Claudio Capelli, como dices tú, yo qué sé, tengo 54 años, me dedico a la televisión desde que tenía 15 años más o menos, primero de hobby y después, bueno, a nivel profesional. Desde que tenías 15 años me dices, ¿y cómo fueron tus inicios? Bueno, como todos, o sea, videocasetera. Me acuerdo que me ponía al principio a grabar con el famoso VHS programas y decía, estas imágenes pueden llegar a servir para algo en un futuro, yo qué sé. Y luego tenía una compañera mía del colegio, que el padre era actor, y a veces cuando nos escapábamos del colegio, que aquí le decimos hacerse la rata, ¿no? Que es faltar al colegio sin que los padres se enteren, nos íbamos a las grabaciones del padre. Y bueno, y ahí empecé a entrar en ese mundillo y empecé a trabajar como asistente del asistente del asistente del asistente. Y bueno, y así empecé. Y después, cuando ya me recibí del colegio, empecé a ir a... Conseguí mi primer trabajo justamente después de la escuela, fue en Cablevisión, que es una empresa de televisión por cable aquí en Argentina. Hoy por hoy cambió de nombre, pero bueno, Cablevisión en su momento fue la empresa de cable pionera en Argentina. Y bueno, así poquito a poco fui pasando, como todos los productores y como todos los del medio de televisión, de cadena en cadena y de canal en canal. Así que bueno, y aquí me encuentro hoy conduciendo básicamente la creación de Discapacidad Televisión. ¿Cómo fueron tus inicios en la creación de ese canal? Bueno, básicamente a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Mi sueño siempre fue tener mi propio canal de televisión, o sea, tener mi canal. Mi objetivo en la vida era ese, o sea, ser el dueño de un canal de televisión. Pero claro, estaba todo inventado, o sea, estaba el Discovery Channel, estaba Nat Geo, estaba, yo qué sé, todos los rubros, había ESPN, digamos, o sea, estaba todo inventado, pero evidentemente no estaba todo inventado. Y justamente conocí a una persona con discapacidad y me empecé a meter en ese mundo y dije, acá está y comento justamente con esto, podríamos hacer un canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad. Si no existe. Me puse a investigar y evidentemente no existía nada. Aparte tampoco ni siquiera existía YouTube. Y bueno, y empezamos con eso. Justamente en ese entonces tampoco existían empresas de streaming. Así que bueno, era subir los videos básicamente al servidor de donde se alojaba la página web.
claro, obviamente no tenían capacidad o soporte para ver videos a pantalla completa en tiempo real. Entonces se complicaba, había que bajarles la calidad, luego convertirlas a Flash. Flash es un sistema que ya no existe más. Pero bueno, era todo complejo, complicado. Y hasta que surgió una empresa en Estados Unidos que en su momento se empezó a llamar Mobulus, luego cambió el nombre a Livestream justamente, y fue fantástico porque me contacté con el dueño, como era una startup, digamos. Me contacté con el dueño y le digo, mira, tenemos este canal aquí y de allá, sin fines de lucro. Me encantaría poder, si nos pueden patrocinar ustedes porque había que pagar y costaba muchísimo. Es como que te diga que por mes había que pagar $10.000. Imagínate, te estoy hablando del año 2006. Y me dijo, no, de ninguna manera, nosotros los vamos a patrocinar, tienen el espacio gratuito. Y eso fue casi hasta el 2016, 2017, y bueno, que ya ahí nosotros ya sí estábamos en YouTube. Pero fue interesante porque imagínate que nos salvamos $10.000 por mes, que era una locura, era imposible. Era básicamente para que un canal de televisión con muchos ingresos pudiese pagar semejante cifra. Y nosotros transmitíamos en ese momento las 24 horas. Con programas. Sí, las 24 horas. Teníamos programas en vivo y después, bueno, como utilizan los canales por cable normalmente, que son 6x4, que significa que son 6 horas de programación que se repiten 4 veces por día para cumplir el ciclo de 24 horas básicamente. Pero en realidad esa fórmula no es porque uno quiera repetir, sino es para poder cubrir básicamente las distintas bandas horarias o las zonas horarias que tenemos. Por ejemplo, en ese momento salía de España. Entonces, ya con Argentina, que es el primer país, digamos, yendo hacia el oeste, ya eran 3 horas o 4 horas, 4 o 5 horas dependiendo la época del año. Ya después teníamos Chile, que con 1 hora menos. Bueno, Colombia con 2 horas menos. Estados Unidos con 7 horas menos. Entonces, el tema de hacer las repeticiones, salvo los vivos o los directos, como le dicen en España, te permite justamente que la gente pudiese ver en su horario más cómodo esa repetición de ese programa, que normalmente lo que se repetía en realidad eran todos los programas que se habían grabado en vivo. Entonces la persona que no lo podía ver en vivo lo podía ver en diferido después. Y básicamente cubríamos todos los tipos de discapacidad, porque teníamos programas para personas. Bueno, de hecho ahora estamos retransmitiendo todos, digamos, los clásicos de Discapacidad Televisión, que hay gente que me dice, pero ¿y para qué ponen programas viejos del año 2006, 2010? Y le digo, ¿y qué hago? ¿Los tiro a la basura? Tiramos todo el trabajo y el esfuerzo de esa gente que hizo un esfuerzo por hacer un programa, lo tiramos a... Imagínate que justamente lo que le da valor a un canal de televisión es su archivo, es su videoteca, básicamente, su contenido. En cualquier canal del mundo es su historia. Eso es lo más valioso que tiene un canal. Claro. Entonces, justamente, con motivo de, imagínate, estamos lanzando como si... Y todo el mundo, ¡qué bueno! No me acordaba. ¡Ay, qué bueno! O sea, claro, primero te critican, pero después se dan cuenta de que estaba buena la idea. A ver, es como, yo que sé, aquí por ejemplo en Argentina, pues, tienes Canal 13 que sigue pasando El Zorro. ¿Y cuántas décadas ya hace que se estrenó? Y sigue siendo un boom de audiencia. Tiene quizá más rating El Zorro que el noticiero que le sigue después. Entonces se desactualiza. Claro, no, lo mismo que Los Tres Chiflados, o yo que sé, hay clásicos que son clásicos, entonces no mueren nunca, porque siguen gustando a las distintas generaciones. Y bueno, en el caso nuestro del canal, claro, ahí se tocaban temas, charlas, quizá hay gente que ya no está, digamos, entonces, mira,
¿te acuerdas de fulano? Mira, la habíamos entrevistado, pobre, se murió hace 2 años. De hecho, mira, una anécdota justamente hablando de quiénes están y quiénes no están. Nosotros cubríamos también deportes. Entonces, íbamos a grabar, pues se llamaba hockey en silla de ruedas eléctrica. Y eran chicos que básicamente estaban en silla de ruedas, pero eléctrica, y a su vez con un tanque de oxígeno atrás. Dios de mi vida. Y cada vez, sí, a ver, para la gente que no está en el mundo de la discapacidad es muy fuerte. Digamos, hay imágenes que pueden resultar herir esa sensibilidad. Pero los chicos jugaban y claro, cada vez que iban a empezar un partido, era bueno, queremos rendirle honor a Pedrito que la semana pasada jugó y el miércoles murió y ahora queremos hacerle lo mismo. Y cada vez que íbamos, que se jugaban partidos cada 2-3 semanas, siempre era un memorial antes de empezar el partido. Pero bueno, yo que sé, hay tipos de discapacidad que bueno, tienen un periodo muy corto, digamos, por los mismos problemas asociados con distintas enfermedades y todo. Entonces, uno por ahí habla, quizá parezca que hablo muy ligero del tema, pero esto es como, mira, yo al principio realmente la pasaba muy mal, sufría mucho de solo pensar, de ponerme en el lugar de esa persona y imaginarme a lo mejor de estar en silla de ruedas o no poder ver o no poder oír o tener otro tipo de discapacidad. Y claro, al principio la pasaba mal porque era permanentemente esa angustia de ponerme en el lugar de las otras personas. Y después es como digo, es como que se convirtió un poco como, claro, hay que pensarlo como digo, ¿cómo haría un médico? A ver, cuando uno le habla al médico, uno por ahí espera que le dé no sé, el Padre Nuestro, que sea que... Y claro, el médico llega un momento, no es que lo automatiza, pero con todo, digamos, con todas las enfermedades, con todos los casos, digamos, de salud de las personas, si se pusiesen tan humanos, por decirlo así, con cada uno, sería un caos psicológico terrible, porque hay que, digamos, es como, no es que uno lo naturaliza, ni es que lo normaliza, que tampoco, pero es algo habitual que pasa todos los días en la vida. Entonces nosotros trabajamos con esta temática que a veces para otra persona que no la conoce o no conoce del todo puede resultar muy, muy fuerte, que de hecho a mí me pasó, pero después con el tiempo como que uno lo va naturalizando. No, por supuesto uno entiende la problemática que puede llegar a tener esa persona con discapacidad y toda la cuestión, pero es como que uno no lo toma tan, qué horror, que esto, que lo otro, porque si no, al principio te digo, la pasaba re mal, era una angustia, y venían las personas al canal, y algunos casi que, no te digo que venían en una camilla de enfermero, pero faltaba poco, ¿me entiendes? Entonces, claro, entonces es como que uno se va haciendo fuerte, digamos, y va tomando como que es algo habitual, sin dejar de humanizar, ni poner esa temática como algo grave. Es simple, lamentablemente es el día a día que le tocan a esas personas vivir. Y como yo siempre digo, la discapacidad no es si la vas a tener o no, pero el tema es cuándo. El tema es cuándo la vamos a tener, porque todos vamos a tener discapacidad a lo largo de nuestra vida, ya sea porque te quedas ciego, porque te quedas sordo, o porque tienes un accidente, o por la misma edad, una persona anciana que no puede caminar y terminas en silla de ruedas. O sea que a lo largo de la vida alguna discapacidad vamos a tener. Entonces hay que estar preparado. El tema no es si vas a tener o no, el tema es cuánto. Es como cuando te dicen, el tema no es si te vas a morir o no, el tema es cuándo, digamos. Entonces, ojalá tuviésemos esa formulita, pero bueno, lamentablemente no existe. Acabas de tocar un tema muy álgido que uno pues podría decir que no piensa en él. Me hiciste acordar, por ejemplo, de
de Andrea Bocelli, que después de un accidente con un balón de fútbol, teniendo pues un futuro promisorio, queda con esta discapacidad visual y tuvo la valentía de reinventarse y ser quien es hoy, ¿no? Pero es real lo que tú dices, no sabemos en qué momento nos llega tal o cual situación que nos pone ante qué, no sabemos, no poder caminar, no poder ver, yo qué sé, no poder movernos de una cama. Son posibilidades que están ahí, que nosotros pues obviamente jamás las hacemos conscientes, ¿no? No, incluso, a ver, como dices tú, el caso de Andrea Bocelli, el cantante claro, o sea, hay discapacidades que, como dices tú, a lo mejor de un golpe, de una tontera, un resbalón, o yo qué sé. Mira, nosotros justamente emitimos un programa que es una chica que se llama Jo Beckwith, es americana ella, y le tuvieron que amputar la pierna. Ella estaba andando a caballo, montando a caballo, cuando era chica, creo que tenía, ahora no recuerdo, no me acuerdo si tenía 6 años o 12 años, no, 12 años, se cayó del caballo y con tan mala suerte que cuando se cae del caballo, golpea contra lo que sería el alambrado, digamos, contra la cerca. Entonces se lastima la pierna, pero empezó como a agarrarle gangrena, digamos, ¿no? Con el tiempo. Entonces le dijeron, mira, va a haber que amputar. Entonces, claro, le tuvieron que amputar la pierna y a su vez empezó a tener más complicaciones, porque a donde cada vez que le tuvieron que amputar la pierna como 3 o 4 veces. Primero porque no le, digamos, a donde le habían amputado era muy bajo, después un poquito más arriba, y después le tuvieron que volver a amputar la pierna porque fue a comer, mira, doble desgracia en la vida, fue a comer a un restaurante con el marido y se resbaló. ¿Has visto que te ponen piso mojado o cuando están limpiando? Estaban trapeando y resulta ser que se resbaló porque no había ningún cartel. Se resbaló, se volvió a golpear la pierna amputada y le tuvieron que volver a amputar porque, o sea, imagínate, doble desgracia. Y bueno, y mira cómo termina la cuestión. El año pasado, ella ya tenía un montón de seguidores, tenía como 900.000, y cuando llegó al millón de seguidores, le dio una ACV de la felicidad. Una ACV es un accidente cardiovascular. Entonces imagínate, digo, pobre chica, o sea, pero pobre chica en el sentido de, mamita, hay que aguantarse eso, o sea, desde los 12 años ya viene que te amputan la pierna una vez, a los 20 o a los 20 y pico, tiene 30 y pico, y llegas al millón de seguidores y te da una ACV por la felicidad de que no podía creer que había llegado al millón de seguidores, o sea, y así de esas hay miles de historias. Y esa normalmente, bueno, sí habla todo lo que tiene que ver con el tema de las amputaciones y todo. Ahora, por ejemplo, estamos repitiendo programas de ella porque hace un año que no hace más programas, no sube más videos a YouTube porque está haciendo la recuperación. Todavía no sabemos bien cuál fue el grado que le afectó. Puede hablar, eso sí, porque hizo un video contándonos que, bueno, lo que le había sucedido, pero después no dejó de subir material, todo, y era muy interesante lo que ella hablaba porque tocaba no solo los temas de, digamos, sobre las personas amputadas o con amputaciones, sean de brazos, piernas, algún miembro del cuerpo, sino que también tocaba temas como, por ejemplo, el capacitismo, que es muy importante. En inglés ellos le dicen ableism, ableism se escribe. Y es muy, muy, muy interesante porque justamente, bueno, se tocan distintos temas. Disculpa que yo me engancho
No, no te preocupes, de eso se trata. Eso es lo que hacemos, contar historias. Ya me queda claro que es demasiado fuerte y obviamente ese planteamiento que haces, toda esa cantidad de historias, unas de superación y otras de gran dolor, son para uno tener un corazón que se debe ir endureciendo porque está cumpliendo una labor social demasiado fuerte, pensaría yo. ¿Qué cambios ha tenido tu canal? Bueno, el cambio más, digamos, radical, más grande, es básicamente la parte tecnológica, porque en su momento nosotros en España teníamos básicamente, era todo analógico, no, sí existía usábamos las computadoras para editar, digamos, pero lo que era cámaras, cables, conexiones, micrófonos, era todo analógico. Y después el hecho de vino el HD, entonces hubo que, y como tú sabes, son retos tecnológicos, pero también son retos monetarios muy grandes, porque cambiar todo el equipamiento de un canal, por ejemplo, a nosotros nos llevó 10 años de esfuerzo y sacrificio, porque no es que tú dices me compro una cámara, para un estudio necesitas 4. Entonces si te haces a $2.500 cada cámara, son $10.000, ¿entiendes? Entonces, y luego tienes que usar un switcher, y luego monitores, y luego micrófonos. Entonces, el reto tecnológico es muy grande, es muy grande. Y de hecho, hoy por hoy con la tecnología, por ejemplo, no, bueno, como estamos haciendo ahora contigo, tú normalmente siempre tienes invitados en tu estudio. Pero bueno, hoy lo estamos haciendo vía online, porque bueno, por las distancias, pero eso también es una de las cosas que permite justamente la televisión, ¿no? De que hoy por hoy no importa dónde estás, te puede básicamente hacer una entrevista y charlar y preguntar. Eso también es muy cómodo, es muy bueno, porque antes, por ejemplo, la gente tenía que ir al canal y por ahí si estaban en silla de ruedas tenían que pedir el Eurotaxi. El Eurotaxi es un sistema de taxis adaptado en Barcelona y que cuesta solamente €1. Ellos tienen que pagar un euro o $1. Es simbólico. El tema está de que había, en toda la ciudad de Barcelona, había 10 taxis y eran 1.000 los usuarios. Entonces no podían llegar, tenían que tomar el transporte público, por ahí tenían que venir en el metro, y el metro es como todo, funciona la escalera de entrada, pero cuando llegas a la otra punta de la ciudad no funciona la escalera o el ascensor de salida. Entonces te tenías que ir a una estación para atrás a ver si ese ascensor funcionaba, y después caminarte los 500, 600 metros que estaba en la otra estación, hacerlo con la silla de ruedas, y a lo mejor, y Barcelona es una ciudad con colinas, es como Bogotá, digamos que tienes colinas que suben, que bajan. Entonces imagínate, tú imagínate más o menos para que la gente se dé una idea, por cada metro de metros, ¿no? De metros de caminar, por cada metro que camina una persona, para una persona en silla de ruedas le equivale a 15 metros. O sea, el esfuerzo que tú haces para caminar un metro, a esa persona le equivale a ese metro que se mueve la persona en silla de ruedas, le equivale a ti a caminar 15 metros. No sé si se entiende. Sí, claro. O sea, el esfuerzo que tienes que hacer. Imagínate en una subida o con una rampa a 45 grados. Digamos, una locura. Es un esfuerzo inmenso. O sea que tú en tu canal muestras las historias de ellos. ¿Más o menos así te entiendo bien o estoy errada? Claro. A ver, cada presentador tiene una discapacidad, condición inecuánime porque a ver, tú no puedes hablar de la discapacidad si no tienes discapacidad en el sentido de tomar una decisión. Por eso hay muchas personas con discapacidad que dicen nada de nosotros sin nosotros. Se refiere a que nosotros no, las personas que no tienen discapacidad, que no decidan por las personas con discapacidad, porque como no tienen esa discapacidad, no saben cuáles son las necesidades que tiene esa persona o ese colectivo. O, por ejemplo, a ver,
Nosotros, la programación nuestra, por ejemplo, si es para personas ciegas, la programación no solamente la presenta una persona ciega, que en este caso es Manel Martí, sino que, por ejemplo, el programa, por ejemplo, cuando trabajamos con los micrófonos, trabajamos, o sea, ¿cuál es lo que qué es lo que le falta a una persona ciega? La visión. ¿Y qué es lo que tiene más desarrollado? El oído. Entonces nosotros hacemos hincapié en la utilización del estéreo, el sonido estéreo. Entonces, si tenemos a Manel a la izquierda, su voz va a salir un poquito más fuerte por el micrófono, por el parlante o el speaker izquierdo, y el invitado en el derecho. Entonces le da, si tú cierras los ojos, sabes a dónde está cada persona. Tienes en la dimensión auditiva, puedes distinguir dónde está cada invitado. Cosa que si tú lo haces en mono, digamos en sonido monoaural, la persona ciega no distingue, escucha que la voz viene de un solo punto y son dos voces que vienen de un solo punto. Con el tema de las personas, por ejemplo, con discapacidad auditiva, también es todo gráfico, entonces ahí se maximiza lo que es la imagen, por ejemplo, los programas se graban a 60 cuadros por segundo en lugar de 30. ¿Por qué? Porque el movimiento para cuando uno signa o seña, bueno, en Latinoamérica dicen lengua de señas, en España es lengua de signos. Pero digamos, cuando una persona sorda signa, si tú tienes un movimiento de cámara que se ve así, imagínate que ellos están así permanentemente, Ojo, ahora estoy gesticulando, no es que estoy hablando, pero son tan rápidos los movimientos, gestos y cosas que hacen, que si no lo captas a 60 cuadros por segundo se ve mal. Entonces tampoco el mensaje llega claro. Eso también fue un reto tecnológico, porque en la época nuestra, cuando empezamos, teníamos 30 cuadros por segundo. No había 60. Entonces, claro, hoy por hoy, los programas que emitimos de aquella época, gracias a la inteligencia artificial, los subimos a 60 cuadros y es increíble porque ahí sí se ve perfecto el movimiento. Y bueno, y así con cada tipo de discapacidad, digamos. Cada discapacidad tiene su tema. Por ejemplo, ¿de qué le sirve a una persona sorda saber cuál es el último modelo de bastón que habla? ¿Has visto los bastones que usan las personas ciegas? Que hay 3 tipos. Entonces, ¿de qué le sirve saber a una persona sorda que el bastón viene con sonido, con radar que le dice si hay un pozo o hay un objeto adelante? Y lo mismo tampoco le es, por ahí si tiene curiosidad, sí, pero digamos no es la mayoría de la gente. Hay, por ejemplo, a una persona ciega, no creo que sea cuál es el último implante coclear, el último modelo, si viene en estéreo, viene en mono, o el último, ¿cómo se llama? El último dispositivo para poder escuchar, o digamos, no. Entonces cada discapacidad, una silla de ruedas, el último modelo, y cuál sirve para correr, y cuál es para hacer deporte, y cuál es para la calle, y si viene con. Entonces cada grupo de personas con discapacidad, cada tipo de discapacidad tiene sus intereses, tiene su mundo, básicamente, porque son sus realidades. Entonces nosotros, toda la programación está segmentada a cada tipo de discapacidad, para dedicar todo el esfuerzo, no en cumplir con todos para todos, no, porque como digo, hay temas que no interesan a otras personas. Entonces, dedicar todo el esfuerzo y todo el tiempo a hacer lo mejor que se puede para cada tipo de discapacidad. Lo que sí, por ejemplo, hemos incluido, que fue un reto muy, muy, muy grande, el tema de la subtitulación. Ahora todos los programas del canal salen con subtítulos desde junio. Está todos los programas y tiene subtitulado en castellano y subtitulado en inglés. Entonces, luego de 24 horas, porque todavía no tenemos, porque sale muy caro,
el subtitulado en tiempo real es un equipo imposible de comprar. La verdad es imposible de comprar. Vale, cuesta más de $50.000 para que te den una idea, el subtitulado en tiempo real. Entonces, si bien emitimos en vivo, el vivo no tiene subtitulado, pero en menos de 24 horas de haberlo emitido, le agregamos los subtitulados en inglés y en castellano. Y eso es un antes y un después, porque fue un reto técnico muy, muy grande. Ahora sí podemos, digamos, cumplir con todos. Lo único que nos faltaría, que sería ideal, pero hay una limitación técnica de YouTube que no te permite transmitir más de 2 canales de sonido, básicamente, el izquierdo y el derecho. No es como en los canales de aire que tú tienes el segundo programa de audio, que ahí podríamos agregar audiodescripción para las personas ciegas, que de hecho estamos esperando que habiliten esa característica para poder justamente agregarle audiodescripción. Entonces las personas ciegas pueden saber qué es lo que está apareciendo en la pantalla del televisor. Eso sería ideal. Pero bueno, poquito a poco. Sí, es poquito a poco, porque no te olvides que somos un canal sin fines de lucro. Entonces, conseguir recursos es muy difícil. Y sobre todo... ¿Y esos recursos? ¿Cómo haces? Bueno, pues con publicidades que nos pagan algunos gobiernos, por ejemplo el de Colombia, el INSI, el Instituto de Ciegos de Colombia, una fundación de Estados Unidos. Antes, cuando estábamos en España, teníamos básicamente subvenciones del Estado. Entonces tú presentabas, por ejemplo, un proyecto: mira, quiero hacer un programa, no sé, para personas con parálisis cerebral. Bueno, ¿y qué necesita? Esto. ¿Cuánto cuesta? Y 20.000 euros. No, pero podemos darte 2.500. ¿no? Bueno, pero de a 2.500 en 2.500. Claro. Eso sí había que justificar hasta el último céntimo. Porque te faltaba un centavo y te cancelaban la subvención. Entonces había que guardar, me acuerdo, todos los tickets. Yo le decía a los colaboradores o a los voluntarios: por favor, no tiren los tickets del metro, guarden todo, lo mismo del bus, todo, porque tenemos que justificar hasta las fotocopias que sacábamos en la esquina, o sea. ¿Tú tienes una sede propia? Teníamos en Barcelona, teníamos una sede propia. Nos cedía un local grande, pero para lo que es un estudio de televisión es chico. Funcionaba muy bien. Entrábamos así con calzador. Pero ¿por qué digo esto? Porque no te olvides que cuando había muchas personas en silla de ruedas, entonces claro, se congestionaba el tráfico, básicamente. Entonces tú imagínate que si una persona caminante, por decirlo así, sentado, ocupa, yo que sé, 1 metro cuadrado, una persona en una silla de ruedas y seguramente necesita 2 metros cuadrados por el tema de la dimensión de la silla. Entonces, a la hora de armar los decorados, nos quedaba muy poco, básicamente entre el fondo y el invitado teníamos menos de 1 metro. Porque si no, porque no te olvides que también tienes que tener las cámaras detrás. Entonces necesitas todo lo que es el detrás de cámaras. Había otro grupo de personas, entonces convivíamos todo muy bien, porque bueno, es la magia de la televisión, ¿no? Que la gente piensa que, no sé, que es una oficina. Dice: ay, pero mira, yo pensé, qué feo que es. Y le digo: pero a ver, no es una oficina de un banco, es un canal de televisión. Tú, si vas a una fábrica de chocolate, no está alfombrada la fábrica de chocolate. Es una fábrica. Fabrican chocolate. Nosotros fabricamos programas de televisión. Entonces lo importante es lo que se ve en la cámara, no lo que está detrás, o si el piso está sucio, o si hay otros decorados puestos al lado. Porque en un canal de televisión has visto lo que es: tú entras y tienes decorados por todos sitios, los pasillos, aquí, allá, porque es una fábrica, básicamente. Y tampoco tienes mucho tiempo para, por ejemplo, había un día, los miércoles teníamos 2 programas en vivo.
Uno que era el resumen deportivo, que lo presentaba Ramón Gisbert, que era el presidente del canal. Y luego salía otro programa, o sea, el programa de Ramón salía de 8 a 9 de la noche. Y de 9:30 a 22:30 salía otro programa que se llamaba Capacidad Sexual. Que ese programa trataba básicamente los temas de discapacidad y sexualidad. Entonces, claro, terminaba un programa y era, bueno, váyanse, vamos. Había que desarmar todo el decorado del programa deportivo para armar el decorado del otro programa. Y había media hora nada más, menos de media hora. Así que bueno, son de esas carreras. Y ahora estamos viendo en Buenos Aires de montar un estudio. El problema está que los alquileres en la ciudad de Buenos Aires son carísimos. Son muy caros. Y por otro lado tenemos el reto de la tecnología, que no en toda la ciudad tenemos fibra óptica. Entonces tenemos dos contras, así estamos buscando, pero tenemos que conseguir un alquiler barato y fibra óptica, que es con lo que funciona nuestro canal, que es todo por fibra óptica. Entonces, sin la fibra óptica no podemos transmitir. ¿Cuál es el nombre de tu canal, Claudio? No, el canal es Discapacidad Televisión. ¿Está en YouTube? Sí, está en YouTube. En estos momentos tenemos casi 25.000 seguidores. Y que no parece mucho, porque en realidad no es mucho. Hay gente que tiene 3, 4, 5, 10 millones. Pero lo importante no es la cantidad de seguidores, sino la cantidad de veces que te ven y el tiempo que pasan viéndote. Por ejemplo, tengo un canal amigo que también tocan temáticas de discapacidad, y me dice, nosotros tenemos, no sé, 10.000, lo vieron 10.000 personas. Ah, mira qué bien. Sí, me dice, lo vieron 10.000 personas, pero 3 segundos. ¿Cómo 3 segundos? Sí, a los 3 segundos ponen y se van. Entonces sí, tienes 10.000 impactos, pero te dieron 3 segundos. Entonces, y me dice, ¿y ustedes cuándo? Y nosotros tenemos promedio en este momento 50 visualizaciones, o sea, 50 impactos, pero ¿qué sucede? El tiempo de visualización es de 45 a 50 minutos, que es lo que dura la transmisión. ¿Y cómo hace? Y no sé, se ve que toca un tema que interesa. Pero digamos, si ven las visualizaciones son más bajas, pero la duración que la gente nos da es de promedio 45 o 50 minutos. Entonces, eso es lo importante, porque tú sabes que la gente lo vio entero. O por ahí, yo que sé, adelantó en la publicidad, adelantó un poquito, por eso te digo 45, porque los programas la transmisión dura 1 hora, 1 hora y 5 más o menos. Pero digamos de lo que sería básicamente se me fue la palabra, de lo que sería el programa en sí, de artística, eso no me salía. Lo que sería de artística son 45 minutos y la gente se lo ve de pe a pa, o de la A a la Z. Y eso es impactante. Por eso cuando dicen, no, porque sí, lo vieron, tuvo 4 millones de visualización. Claro, sí, pero ¿cuánto tiempo lo vieron? El problema, mira, esta como yo siempre digo, cuando tú haces una película, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que produce contenidos para personas con discapacidad, pero no lo quieren compartir a eso, o sea, lo quieren difundir, digamos, porque se pusieron su canalito de YouTube, entonces quieren ser famosos. Primero, no te conoce nadie. Segundo, has hecho una producción audiovisual espectacular. Y te vieron, el contenido que hiciste lo vieron 600 personas. Entonces le digo, ¿nos puedes ceder para darlo a conocer a tu trabajo? Así lo emitimos. No, que esto no, porque quiero que lo vean en mi canal. Bueno, pero y quedó ahí, y quedan muertos ahí. Toda esa la dinámica quedó muerta ahí. Entonces yo siempre digo, a mí,
ojalá me usaran los programas, ojalá nos usaran los programas del canal y los difundan por donde quiera. A ver, como siempre digo, tú, si eres directora de una película en Hollywood, a ti, ¿qué te importa más? ¿Cuántas millones de personas lo vieron en el mundo o a qué cinematógrafo la fueron a ver? Obvio que las millones de personas que la vieron. Exacto, no importa a qué cine tú vas a ver la película, el tema está que la veas. Que la vea todo el Ese- mundo, claro, pues es que esa es la Que llegue a todo el mundo. No es egoísmo digamos, de... Entonces, claro, hay tanto material, si tú te fijas en YouTube, producciones fabulosas, y están ahí perdidas, porque hasta ni siquiera ponen cómo la gente los puede encontrar. Entonces, han hecho un trabajo magnífico que quedó perdido entre miles de millones de videos de YouTube. Esa es la realidad. Y es muy triste. Bueno, ojalá a nosotros nos utilizaran todos los programas y los distribuyeran, porque das a conocer tu trabajo, das a difundir la palabra de esa persona que con mucho esfuerzo a lo mejor hizo ese programa. Por ejemplo, Raquel Soto, que es justamente la que nos cedió a nosotros el local en Barcelona, ella tiene parálisis cerebral y habla muy, muy despacio, porque por la propia parálisis cerebral no puede vocalizar, digamos, como hacemos habitualmente las personas sin parálisis cerebral. Entonces hace un esfuerzo físico muy grande, porque hay que estar una hora hablando y preguntando. Y aparte no solo es eso, es estudiar, como tú que me has pedido el currículum para estudiar al entrevistado. O sea, se supone que tú cuando vas a hacer una entrevista tienes que saber a la persona que vas a entrevistar qué pregunta hacerle, qué no. Pero bueno, y ella se estudiaba todo y hacía un esfuerzo bárbaro. Entonces, eso es lo que... Entonces, ¿cómo no darle difusión? Eso se tiene que difundir, eso hay que darlo a conocer. También para difundir, mira, esta persona tiene estas limitaciones físicas o estas limitaciones intelectuales o estas limitaciones auditivas o visuales, pero mira el esfuerzo que hace. Entonces a veces tiene más mérito todo el esfuerzo que le pone, digamos, una persona con cierto tipo de discapacidad que un vivito y coleante caminando por el mundo que lo único que hacen es como aquí en Argentina, que quieren todo gratis para todos. Porque se acostumbraron a un gobierno que regalaba todo, fútbol para todos gratis, carne para todos gratis, todo era gratis, subsidio, luz gratis para todos. Y no existe eso, ni en Narnia los servicios eran gratis. Entonces, Narnia es Una película. es de una película, sí. Entonces, o sea, no, y fueron 20 años y la gente se acostumbró y bueno, pero claro, Ahora toca volver a empezar. Bueno, yo escuchando No, tu pues, historia, perdóname, escuchando tu historia me doy cuenta que anhelabas mucho tener un canal, encontraste asimismo una misión en la ejecución de ese canal y en el cumplir el ideal que tenías, y has hecho de tu obra de vida un servicio y a personas que de verdad lo necesitan. Entonces estás haciendo como prácticamente algo misional y que acarrea unas consecuencias muy positivas para las personas que tienen la bendición de llegar hacia ti, porque las promueves, les muestras otro lado, no tan oscuro de las cosas, se hace utilidad y se muestra una situación que para muchos de nosotros es desconocida. ¿Cuál es tu meta más inmediata? No, a ver, mi meta más inmediata. No, es seguir haciendo lo que hago. Me encanta estar al servicio de las personas. Que a veces mi familia me dice, ¿por qué no te haces político? No, le digo, no. Cruz Diablo, no. Con política no me gusta. Sí podría hacerlo y ayudar desde otro punto. Pero lamentablemente aquí en Argentina la política es
es malísima. Los políticos aquí viven para ellos, son una casta que ellos se miran su ombligo, son los primeros en subirse el salario. Un diputado hace una ley que sirve para las personas con discapacidad, pero la oposición no, hay que tirar todo abajo. Pero después cuando ellos están en el poder, la sacan esa ley que después vota bien, vota en contra. Entonces digo, no porque creo que me agarraría trompadas con todos ahí adentro. No tendría la paciencia, no, me dedico a hacer lo que hago, a difundir la temática de la discapacidad a través de un medio de comunicación. Y bueno, ir mejorando y como te decía, o sea, en la televisión todos los días hay que traer la cabeza para crear, para seguir haciendo la famosa magia de la televisión. Y me encanta hacer lo que hago. Me encanta hacer lo que hago porque me completa en mi día a día. Cada vez que me voy a dormir digo, qué bien que salió hoy todo. Igual, mañana a ver qué tenemos para mañana. Pero me voy a dormir contento. Porque sé que llegamos a mucha gente, que hicimos lo mejor que podíamos hacer. Y le damos voz a esas personas que no tienen voces. O que no pueden ser escuchadas porque no tienen a lo mejor la forma, la manera, o no saben cómo dar esa voz. Y no solo dar la voz, sino también informar, capacitar, hablar de temas de la vida. Por ejemplo, el programa de Manel Martí, él es ciego, no de nacimiento, perdió la visión cuando era joven. Entonces, por ejemplo, él, cuando tú hablas con una persona que siempre fue ciega, tú le puedes explicar, por ejemplo, cómo es el color rojo, pero no tiene una idea de qué es el rojo, digamos. Entonces, tú le puedes decir, mira, el rojo es como para que tengas una idea, no sé, asócialo con el calor. Entonces, como ellos sienten el calor, digamos, o una estufa, o, digamos, lo pueden llegar a asociar, digamos, por ahí. Pero, digamos, cuando tú hablas con una persona ciega que tuvo visión en el pasado, te comprende perfecto. Tú le dices el horizonte y sabe lo que es el horizonte. Tú le dices la luna y sabe lo que es la luna. O sea, como vio todo, le quedó en su cabeza los recuerdos, Y, por ejemplo, Immanel, cuando entrevista a personas en su programa, si bien él es ciego, pero no toda la temática es de ceguera. O sea, sobre la ceguera, sino él, por ejemplo, habla con un arquitecto y habla con un profesor y te cuéntanos, y otro experto en la ciudad de Barcelona, entonces toca temas realmente que se podrían pasar en cualquier canal de televisión, con la única diferencia que el presentador o la presentadora, en este caso el presentador, es ciego y no cambia la fórmula. Entonces uno también dice, ¿por qué no puede haber un presentador de televisión ciego en la televisión abierta si lo que importa es la calidad, no si puede ver o no? Manel es ciego y hace televisión. ¿Y cómo hace televisión? Porque le ponemos la famosa cucaracha que le dimos nosotros, o el piñanillo, como le dicen en España, que te pones el auricular y le vas diciendo lo que ves en pantalla, y tú le dices, bueno, adelante, aire, y le gritas, le vas dando le hablas, le vas dando las instrucciones. Perfecto. Si no hace falta. Aparte, si tú presentas un programa, ni siquiera puedes ver un monitor, tienes que ver a la cámara. Así que tampoco es que, digamos, y con el invitado lo tiene o a la izquierda o a la derecha. Es lo único que tú, por ejemplo, a la mesa le pones y le tienes que explicar a Manel. ¿Ves? Por ejemplo, yo qué sé. Manel, el vaso está a las 12. Es como un reloj. Entonces tú, por ejemplo, le dices, mira, el vaso está a las 12. Por ejemplo, las notas tuyas en braille están a las 3 a las 3. ¿Eso qué significa? Que están puestas aquí al costado. Y así con todo. Por ejemplo, cuando tú vas a comer con una persona ciega, tú le dices, mira, la copa del vino está a las 11. La copa del vaso, la copa de agua está a la 1. El cubierto está a las 3. El tenedor está
a las 6, perdón, a las 9 y el cuchillo a las 3. Entonces ya saben básicamente dónde está qué cosas alrededor de la mesa y ellos solos se manejan, ¿eh? Es impresionante. Ay, yo sinceramente me quedo descrestada. Así uno que tiene todas sus facultades para adaptarse y para aprender el tejemaneje, tiene un poco de dificultad y se enreda tanto. Yo no me imagino, es demasiado grande tu obra. De verdad me quito el sombrero ante tu hacer y ante el apoyo que le brindas a toda esta comunidad que la sociedad en general tiene como tan rezagada. ¿Qué mensaje querías tú dejarle a la sociedad en general sobre tu obra, que la describo como la mejor pintura, la mejor escultura que uno pueda sacar de sus entrañas? ¿Qué mensaje les dejarías? ¿Qué mensaje les dejaría? Que las personas sean más humanas, que sean más caritativas en el sentido de ponerse en la piel del otro, en el cuerpo del otro, de dejar de ser egoístas, de que cuando, por ejemplo, una persona con discapacidad física, en este caso que va en silla de ruedas, pide una rampa, no solo le va a servir a esa persona que va en silla de ruedas, que la gente dice, no, pero solo vive en la cuadra, en la esquina de mi casa o en la manzana de mi casa, solo vive una persona y van a gastar tanto dinero por esa sola persona. Sí, te digo, por esa sola persona. ¿Y sabes qué? Y te estás olvidando de algo. Te estás olvidando. Y las señoras que van con los cochecitos de los bebés, que no usan la rampa. Entonces, Falta empatía. No solo sirve para las personas con discapacidad, sirve a lo mejor para un abuelo que va con el andador, entonces le sirve la rampa para... O sea, sirve para todo. Incluso tú vienes a lo mejor, yo qué sé, del supermercado, con el carrito con rueditas, y no tienes que estar subiendo el escalón, subes por la rampa. Entonces la rampa viene bien para todo. Y como siempre digo, todos en algún momento de la vida vamos a tener discapacidad. No sabemos cuándo, pero la vamos a tener. Entonces hay que estar preparado a veces, porque uno nunca sabe. Yo siempre, hay gente que dice, no, a mí no me va a pasar, a mí no, yo que sé, no sé, chocar con el coche o con el carro, le dicen ustedes que no, yo no voy a chocar, no, a mí no me va a pasar, y después lo ve en el hospital, o mató a la esposa, a los hijos que iban en el coche, porque entonces no es que no te iba a pasar, es que te iba a pasar, el tema es cuándo. Digamos, y muchas cosas se pueden prevenir. A ver, si te dicen que manejar borracho o te matas tú o matas a alguien, entonces no va a pasar. Y sí pasan, las cosas pasan. Es importante de todas maneras tener en cuenta eso. Yo quiero aprovechar, no quiero dejar pasar esa oportunidad de verdad sin reconocer esa obra tan grande que haces. Soy reiterativa en eso, lo sé, pero me parece demasiado grande lo que haces. No es para todas las personas. Tiene que tener una vocación de servicio demasiado grande y demasiado productiva y una paciencia bastante. Por lo tanto, pues, vuelvo y te digo, considero que es demasiado grande tu obra y te aplaudo, de verdad que te aplaudo por eso. No, pero mira, yo creo que no es cuestión de paciencia, porque la paciencia viene sola. La paciencia viene sola cuando uno entiende a una persona, digamos, la comprende. Entonces, por ejemplo, pasaba con Raquel, con Raquel, que tenía parálisis cerebral. Ella, por ejemplo, perdón que la imite, pero es como para dar una idea. Entonces, habla despacito y todo, y a veces, al principio, me pasaba y decía, me voy a hacer de paciencia, hasta que después la empecé a ver y empecé a comprender todo, y el oído se adapta a su, o sea, mi oído o nuestros oídos se adaptan
a la velocidad que va ella. Digamos, uno porque está acostumbrado, la vida pum pum pum, entonces claro, uno quiere las cosas ya. Y cuando tú empiezas a ver las personas y las empiezas a conocer y todo, la paciencia viene sola porque tú te pones en el pellejo o en la piel de esa persona y es como que dices, claro, no, a veces sí pierdo la paciencia, pero con gente que has visto, personas con discapacidad o sin discapacidad, que son volteros y dan vueltas y te quieren decir algo y no sé, y te tienen una hora para decirte, ¿me prestarías el mouse de la computadora? Esto a mí me gusta, bueno, cuando haces televisión también es como que uno tiene los tiempos, digamos, entonces quiere las cosas rápido, pero a mí me saca la paciencia, sí, esa gente que está indecisa, que eso me vuelve loco. Perfecto. Quiero de verdad darte las gracias por habernos permitido a nosotros y a nuestra audiencia saber de tu obra, escuchar esas experiencias que son tan marcadamente difíciles y cómo desde el amor y desde la empatía las sacas adelante. Gracias, espero si vienes en algún momento por Colombia, aquí eres bien recibido. Y te doy también las gracias por la oportunidad que le das a nuestro canal en el tuyo. Yo sí, la verdad te lo agradezco grandemente. ¿En cuántos lugares se ve tu canal? Bueno, se ve en YouTube, básicamente, porque es con lo que nos estamos moviendo. Pero más o menos para que justamente, bueno, Colombia es uno de los países donde tenemos tenemos muchas visualizaciones. Lo que más es España, Argentina, Colombia, México y Chile. Perdón, Perú. Esas son la audiencia así más. Pero de Colombia sí, sobre todo de Cali y de Medellín. De Bogotá no tanto, no sé por qué. A nosotros nos va bien en Bogotá. Ahí vamos mirando a ver cómo hacemos. Para continuar, quería decirte pues que muchas gracias por asistir al programa. No sé si quieres decir algo más para despedirte de nuestra audiencia. No, quería agradecerte a ti también por la oportunidad de poder dar a conocer a más personas lo que estamos haciendo aquí en el Discapacidad Televisión, y también felicitarte a ti por tu podcast. Me parece fantástico, me encanta porque tocas todas las temáticas habidas y por haber. Y bueno, y ya vamos a ver si, como te decía, si lo podemos emitir a tu podcast por nuestro canal, como para tener una programación también y dar a conocer a otro colectivo de personas tu programa y tu obra también, porque en cierta forma también lo que tú haces es súper interesante, y la calidez con que hablas y el decorado hermoso que tienes, y la verdad es lindísimo. Me encantó sobre todo el que le has hecho a Raquel Quesada cuando fue a Colombia. Fue muy linda la entrevista, así que por eso te había pedido permiso si lo podíamos transmitir. Así que justamente por el tema, has visto eso de los celos que te usan, ¿qué más quiere que te den difusión? Pero bueno, en fin, ese problema es ese problema, siempre digo, es de gente que nunca hizo televisión, se subió al caballo porque tiene 10.000, 20.000, 30.000 seguidores, se subieron al pony y después cuando se cae. Pero bueno, son los famosos 15 minutos de fama. Claro que sí, no, la idea de nuestro canal, como te digo, es dar a conocer diferentes temas, es aportar al conocimiento de las personas. Por lo tanto, para nosotros sí es muy importante que muchas personas lo vean. Me despido, recuerda que el universo no está allá afuera esperándote, está dentro de ti, llamándote. Nos vemos en el próximo episodio de Cero al Cosmos. No te olvides, es muy importante que nos apoyes, que te suscribas al canal, que le des like al contenido y que comentes.
Esperamos contar con tu apoyo, que en verdad es vital para nosotros. Claudio, gracias. Una y mil gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Marion. Felicitaciones. Felicitaciones a ti por esa gran obra. Uy, demasiado grande. Dios te guarde. Chao. Si alguna de estas historias ha resonado contigo, si encontraste respuesta a esa pregunta que no le habías encontrado la comba, si sientes que te dio la energía y que te dio la chispa, que encendió la chispa que te permite crear esa idea que tenías ahí y que no habías desarrollado aún, entonces considera la posibilidad de comentar, de darle like al canal, de suscribirte, de compartirlo con tu comunidad, con tu familia y amigos. Recuerden, De Cero el Cosmos fue creado absolutamente para todos y con esa idea de transformación personal, tanto interior como exteriormente. Que podamos comunicarnos todo el tiempo. Mamá, mira cómo